conocimiento verdadero es el que alcanza la certeza y la ausencia de duda. Su base conceptual procede de los datos sensibles y de los primeros principios. Sin embargo, esos datos pueden engañarnos, como observamos con el sentido de la vista respecto, por ejemplo, al tamaño de una estrella. También puede aparecer la duda respecto a los primeros principios. Introduce aquí Al-Ghazali a los sueños como ejemplo de falta de certeza, de que todo lo que he concebido con mi razón son imaginaciones inútiles. Quedaba así abierta para él la puerta al escepticismo. Quizá más allá de la percepción de la razón haya otro árbitro que cuando aparezca declare falso el juicio de la razón, de la misma manera que apareció el árbitro de la razón y declaró falso el juicio del sentido. El que esa otra percepción más allá de la razón no haya aparecido no prueba que sea imposible su existencia. El principio del tashwish al que yo aludí antes. Esta argumentación, lo subrayo, es típica de Al-Ghazali. Queriendo escapar del dominio del pensamiento racional, introduce una hipotética posibilidad irracional que derrumbaría todo el edificio de la ciencia. Como reconoce él mismo en estas páginas, atravesó durante algún tiempo una fase escéptica. Salió de ella, pero no para volver al camino de la filosofía, sino para alejarse definitivamente de esta. Volvió, escribe, a aceptar los primeros principios en la confianza de que estaban a salvo del error, aunque haya grandes diferencias en el grado de cercanía o lejanía de la verdad. Entre las causas de la relajación de la religión y la falta de práctica de los ritos de culto islámicos, cita Al-Ghazali a los filósofos, en concreto a Al-Farabi y Avicena y a sus seguidores. Intentando descalificarlos a los ojos del pueblo, les echa en cara su libertinaje y que beban vino, en un virulento ataque ad hominem. Esta es la fe de aquellos filósofos que se dicen creyentes. Con ellos se ha engañado a un buen número de gentes. Respecto de Aristóteles, subraya su crítica a Sócrates, Platón y otros precursores, pero reconoce que no logró deshacerse de sus malvadas impiedades y herejías. En un balance más matizado del peripatetismo incluye también a los dos grandes filósofos del Islam. Toda la filosofía aristotélica que es aceptada como correcta entre nosotros, de acuerdo con la transmisión de estos dos hombres, Avicena y Al-Farabi, se resume en tres partes. Una que debe ser tachada de infidelidad, otra que debe ser tachada de herejía y una última que de ninguna manera hay que rechazar. En esta triple distinción de sus doctrinas reside, en mi opinión, su juicio definitivo sobre estos filósofos. Siguiendo la concepción tradicional de la filosofía como árbol que engloba a las distintas ciencias particulares, el teólogo iraní va analizando el contenido específico de ellas, así como su relación con la religión. Resumamos su posición sobre este punto. Matemáticas, aritmética, que incluye aritmética, geometría y astronomía. Dice él, no están relacionadas con asuntos de la religión, ni afirman ni niegan a este respecto, sino que se trata de demostraciones que no hay manera de negar tras haberlas comprendido y entendido. Para él, con buen criterio, son las matemáticas los principios de las ciencias. No obstante, señala en ellas dos peligros para los musulmanes. Uno afecta al musulmán ilustrado, que al ver la exactitud de las demostraciones de estas ciencias se vuelve incrédulo respecto de la religión por no ofrecer esta semejante certeza. Otro peligro radica en el musulmán ignorante, que la rechaza simplemente. En este segundo caso, Al-Ghazali se irrita por lo que considera una deformación de la religión islámica. Escribe, es grande, por lo tanto, el crimen contra la religión de quien piensa que el Islam triunfa mediante el rechazo de estas ciencias matemáticas.
cuando no hay en la ley revelada nada a favor ni en contra de estas ciencias, ni tampoco oposición alguna en estas ciencias respecto a los asuntos religiosos. Lógica. Trata de las definiciones y de las demostraciones, y en esto, dice él, no hay nada reprobable. A semejanza del caso anterior, existe el peligro de querer pedirle a la religión una certeza semejante a ella, desviándose así de su fe al no encontrar la misma respuesta. Física. Siguiendo a los asaríes, niega la causalidad eficiente en la naturaleza. La base de toda esta ciencia física es el reconocimiento de que la naturaleza está sometida a Dios, que no obra por sí misma, sino que es utilizada por parte de su Creador. No la rechaza en su conjunto, sino en determinadas cuestiones que detalló en el Tahafut. Metafísica. En ella residen, según él, la mayor parte de los errores de la filosofía. Estos se contienen en las 20 tesis ya mencionadas, 3 de las cuales considera infidelidad, como ya vimos, y las 17 restantes herejía. Las 3 cuestiones opuestas radicalmente al Islam, repito, ya lo hemos visto, son estas. La no admisión de la resurrección de los cuerpos, que Dios no conoce los particulares, sino solo los universales, y la afirmación de la eternidad del mundo. Por otra parte, añade, no hay que tachar de infiel a quien no esté de acuerdo con la propia escuela teológica islámica, que como ustedes saben, y en contra de esa imagen que se da tan simplificadora y tan pobre del Islam, el Islam tiene una variedad de escuelas teológicas y una variedad de escuelas jurídicas, todas ellas ortodoxas. Política. Las teorías de los filósofos proceden para al-Ghazali de los libros revelados a los profetas, o bien de las máximas transmitidas de los antiguos profetas. Hay en este punto, en mi opinión, un deliberado ocultamiento tanto de la herencia recibida de los filósofos griegos, fundamentalmente de Platón, al no haber conocido el Islam medieval, la política de Aristóteles, como de la valiosa contribución que llevó a cabo Al-Farabi a partir de su reflexión sobre la estructura social islámica. Y finalmente la ética. Se extiende aquí al explicar su contenido y los males que se pueden derivar de ella, bien por rechazarla desde un punto de vista religioso, ya que la difunden los filósofos, bien por aceptarla atraídos por su contenido al tiempo que asimilan las doctrinas perniciosas para la religión defendidas por aquellos. La concepción al-ghazaliana de la ética es muy pobre. La define como la especulación sobre las cualidades y el carácter del alma, los tipos de caracteres y el modo de tratarlos y combatirlos. Más sorprendente aún resulta esta afirmación. Los filósofos han tomado esta ciencia únicamente de los sufíes. Se comprende así su pobre definición anterior y la reducción de la ética a un moralismo religioso.